Carlos, ahora que tuve este acercamiento usted a través de su biografía, ¿no? Usted menciona que no ha habido ni un solo día que no esté vinculado con Cuba en su vida. Cuando uno llega aquí a Miami, muchas personas te dan exactamente el consejo contrario, como que te olvides de eso. Para usted, ¿cuáles han sido las ganancias, las tristezas de tener esa conexión con Cuba toda su vida? Yo creo que ha sido básicamente un deber de cubano exiliado, de cubano vinculado a la lucha anticastrista. Pero si yo hubiera podido elegir otra cosa, por supuesto lo hubiera hecho, pero yo no podía elegir nada, porque una persona que estaba padeciendo las represalias del régimen en un calabozo, las discusiones sobre la pobreza en Cuba, en fin, son cosas que te van atrapando y que no te puedes escapar de eso. Y finalmente tampoco me quise escapar de eso. Fue su elección. Claro. Mucho se ha hablado, ¿no?, de las cualidades de nosotros como cubanos, de que somos emprendedores, que somos valientes, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero ¿por qué nos hemos quedado sin un país? ¿Por qué nos han quitado el país? Incluso no a nosotros solos que estamos acá en el exilio, a los que están en Cuba, a veces muchos nos sentimos cuando estaba en Cuba que tampoco teníamos un país. Porque la élite gobernante en Cuba se apoderó del país. Tenían un método, tenían una estructura política para eso, basada en la experiencia de la Unión Soviética, basada en el KGB. Y todo eso junto hizo que fuera prácticamente imposible la rebelión, pero no porque no hubiera intenciones de rebelarse, que las hubo en el año 61, 62, 63, sino porque no podían hacer nada. Y como no podían hacer nada, pues se mantuvieron subordinados o sujetos al gobierno cubano. Entonces yo creo que es una mezcla de método, de una camarilla sin compasión, que es esta camarilla de Fidel Castro y su hermano y la gente que manejó el poder durante muchos años. Y eso que ha ocurrido en Cuba, ocurrió en Alemania, en Hungría, en Polonia, en la propia Unión Soviética. O sea que no es propio de los cubanos, es propio del sistema y del método y de la capacidad represiva del régimen. Montaner, me gustaría hablar con usted también de la importancia de construir un nuevo relato sobre Cuba. Por ejemplo, cuando yo estoy aquí ahora en Estados Unidos, me acerco a su literatura, escucho otro tipo de información. ¿Qué importancia tienen medios como, por ejemplo, como los nuestros, como los que estamos haciendo de las redes para construir un nuevo relato sobre Cuba? ¿Qué importancia tiene que nosotros visibilicemos su historia, la que cuenta usted en su biografía, o sus historias de vida, que salvemos esa memoria histórica también? Yo creo que es muy importante, porque finalmente hace falta una percepción del país y de la historia del país y de los cubanos. Hace falta un relato. El relato que brindan ellos es un relato falso y que machacan constantemente en las escuelas. Pero es indispensable no sustituirlo, sino ofrecer porque yo no creo en las visiones unívocas, sino ofrecer un tipo de relato y de desenlace histórico que sea libremente elegido por los cubanos. Nosotros siempre hablamos mucho de que lo que hacemos es una disidencia creativa.
y la importancia de la creatividad para la democracia de Cuba en todos los aspectos económicos, políticos, desde la misma creatividad social de la gente, de cómo disentir pero desde lo nuevo, no usando las mismas herramientas de esto que parece un matutino y hacer la misma disidencia tradicional. ¿Qué usted cree que puede influir eso? ¿Estamos utilizando un buen camino? ¿Que la creatividad se empodere en Cuba va a ser buena, mala? ¿Qué opinas? Yo creo que es muy importante lo que están haciendo, porque el defecto de nuestra oposición al castrismo en sus primeros años era que nosotros seguíamos el patrón de las oposiciones a las dictaduras que eran tradicionales en Cuba. Y eso sencillamente no funciona, y no ha funcionado nunca frente a un régimen comunista, régimen totalitario, que tiene el dominio del relato, el dominio de la propaganda y el control sobre las vidas de todas las personas. Yo creo que lo que estamos haciendo hoy en día, lo que están haciendo ustedes, los jóvenes, es muy válido, muy válido. Primero, explorar formas novedosas de enfrentarse al régimen, y luego sustituir el viejo discurso heroico de defensa de una revolución patriótica y nacionalista por un mensaje distinto, que tiene que ser distinto. Me encantaría saber su opinión sobre qué Cuba quiere para el futuro y qué mensaje tiene para los jóvenes cubanos. Bueno, la Cuba que yo quiero es una Cuba integrada al mundo, tolerante, regida por lo que se llama democracia liberal, es decir, donde funcione la separación de poderes, donde funcione el respeto a los derechos humanos, donde funcione la multiplicidad de oferta política, y que sean elecciones libres y periódicas que puedan renovar las élites de gobierno cada cierto tiempo. Es decir, lo que yo avisoro para Cuba es un destino muy parecido al de los países más desarrollados y exitosos del mundo, ¿no? Donde la función económica se subordine al mercado, porque el mercado es la fuente de asignación de recursos más grande que existe, no es un capricho. Yo recuerdo cuando yo salí de Cuba, que yo tenía una mentalidad socialista de oposición al régimen, pero eso era un disparate. La primera conferencia que yo di en este país, que tenía 19 años, era explicando por qué el Estado era un buen administrador y un buen gerente. Una cosa disparatada y absurda, pero era una cosa disparatada y absurda que creíamos todos los cubanos entonces, y que creíamos que el gobierno se había desviado. No, el gobierno no se había desviado, el gobierno había cumplido exactamente sus metas, y sus metas eran la sujeción del país, el fin del mercado, todos los rasgos esenciales de la dictadura. ¿Qué quisiera decirle a los jóvenes hoy, a los jóvenes en Cuba? Que persistan, persistan en oponerse al régimen, que traten de no hacer nada que los meta en la cárcel, sino que se mantengan en el límite mismo, y que vayan moviendo el límite de la protesta y el límite de la rebelión contra el sistema, que vayan mudándose
de planos hasta que ese régimen desaparezca. Y hay una condición básica para que ese régimen desaparezca, y es la convicción de que no ha funcionado. Hay que ser un retardado mental profundo para no creer en eso, para no darse cuenta que después de 60 años el régimen sencillamente no ha funcionado y no hay manera de encontrar virtudes en ese sistema. No lo hay. Viendo la idea suya de esta plataforma democrática, ¿cómo pudiéramos evolucionar eso hoy? ¿Cómo pudiéramos crear nosotros o retomar esa idea suya? Bueno, yo creo que esa idea está vigente. Existen las fundaciones de la democracia liberal, se componen de los democristianos, de los conservadores, de los libertarios y liberales y de los socialdemócratas. Básicamente por ahí es. Yo recuerdo que cuando nosotros buscábamos legitimidad, la legitimidad era lo que nos podía, el reconocimiento que nos podía dar una internacional, en este caso la Internacional Liberal, que fue lo que fundamos nosotros, el Partido de la Unión Liberal Cubana. Yo creo que eso todavía tiene vigencia. Tiene vigencia porque en un momento dado, que fue lo que conversé con Adolfo Suárez hace muchos años, que era Adolfo Suárez fue la persona clave en la transición española. Y era un hombre que tenía unos orígenes franquistas, pero fue el demócrata que sembró el cambio en España. Yo recuerdo haber hablado con Adolfo Suárez y haberle planteado que el primer shock que hacía falta en Cuba, cuando se pudiera producir un cambio, era la presencia de 150, 200 personas que llegaran, líderes, en este caso liberales o socialdemócratas o democristianos, que llegaran a apoyar el cambio en Cuba y que les transmitieran a los cubanos que había posibilidades, y las hay. Cuba es un país que tiene una masa humana muy interesante. Hay 700.000 graduados universitarios que son la semilla de lo que pudiera ocurrir, y hay muchos proyectos que se pueden desarrollar en el país, y el país puede crecer al 8 o el 9% anual durante un periodo largo para, primero, encabezar América Latina como era antes del año 59. Por lo menos estar en el pelotón de avance, y luego no olvidarnos de América Latina y de nuestras raíces, pero olvidarnos de ese componente, dejar de conformarnos con ser la cabeza de América Latina y convertirnos en el pelotón del mundo entero. Y yo creo que sí, que se puede hacer. Corea del Sur tenía muchas menos condiciones. Singapur fue expulsada de la unión con Malasia en el año 60 porque Singapur no era una especie de hueco extraño en el Pacífico que no tenía ninguna posibilidad de desarrollo. Bueno, pues lo que sabemos hoy en día de Singapur es que se ha convertido en un país muy rico, mucho más rico que Estados Unidos, $65.000 per cápita, o de Estados Unidos tiene 50. Y Cuba puede hacer cosas como esas. Cuba puede hacer cosas que precipiten el desarrollo en el país y que le devuelvan a los cubanos la ambición de tener una nación libre y limpia y desarrollada, yo creo que, y próspera,
Yo creo que eso se puede lograr. ¿Qué tipo de liderazgo necesitaríamos nosotros para esa Cuba futura? Ahora hay muchas variantes, que sí, colectivo, ¿qué usted piensa de ese tipo de liderazgo que necesitamos? Yo creo un liderazgo que sepa lo que quiere, que sepa que no trate de dirigir al país, sino que cree las condiciones para que los cubanos puedan crear la riqueza espontáneamente. El problema grave que tienen estas sociedades nuestras y en las sociedades que provienen del comunismo más, es que la gente espera que el Estado les diga lo que tengan que hacer. No. El Estado lo que tiene que crear las condiciones para que las personas puedan actuar libre y noblemente, y lo van a hacer. Revisando su entrevista, tengo muchas ideas en común con usted, pero una de las que más me conmueve es ver a todo el que lucha por la libertad como parte de su familia. Eso me encantó, porque yo lo siento así también. Y entonces quería saber qué usted me decía sobre eso, cómo ha salvado su vida también tener una familia tan grande en ese sentido. Bueno, de alguna forma, todo el que de buena fe se opone al totalitarismo es mi familia y es un amigo cercano y es alguien que merece todo tipo de ayuda y todo tipo de respaldo. Yo creo que esa actitud es la actitud correcta en una circunstancia como la que estamos. Ya, gracias. Gracias a ti, Yaima. No, muchas gracias. Para Yaima, con mucho cariño. Muchísimas gracias.